Bitcoin sigue con su tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, no solo llega a un nivel de resistencia clave, sino que también inicia una fase de desaceleración. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, comentando tanto las consecuencias de estar en el nivel en el que estamos, como lo que podemos esperar de cara a las próximas horas. Bueno, aquí tenemos el movimiento alcista de Bitcoin, ya lo hemos estado siguiendo durante estos últimos días y hemos llegado a formar una subida desde el mínimo al máximo de un 16,23%, ya que ayer seguimos incrementando, seguimos generando nuevos máximos crecientes y ahora nos encontramos en una subida de un 14,42%. Es cierto que una práctica que me gusta mucho es analizar constantemente la forma de las velas para sacar información. Es decir, en este caso, si analizamos qué es lo que ha ocurrido durante las últimas velas, vemos un gran movimiento impulsivo, vemos luego una vela que sigue siendo impulsiva pero ya tiene bastante sombra, y luego vemos una vela de desaceleración. Pero no solo esto, sino que además hoy, de momento, estamos empezando ya de color rojo. Es decir, hemos ido de menos a más claramente durante estos últimos días, a falta, evidentemente, de las 18 horas y media que quedan para completar el día de hoy. Y eso me genera esa incertidumbre de definir correctamente si en este caso tiene sentido el hecho de ir siguiendo esa vela a vela para entender la falta de fuerza o falta de contundencia alcista. Son muy pocas velas, es cierto que tenemos tres velas claras que han formado esa estructura, pero los procesos de desaceleración, los procesos de giro no son siempre tan limpios, no son siempre tan claros, sino fijaros en lo que ocurrió aquí. Aquí formamos una gran vela alcista, una vela menos alcista, una vela aún menos alcista, una vela de desaceleración, pero luego en vez de caer, es decir, formamos literalmente lo mismo que aquí, una, dos, tres velas igual que aquí, la misma situación en el rally del 17 de septiembre que en el rally de ahora, del 14 de octubre, y luego el precio frenó y cuando parecía que daba la vuelta, aún se levantó un poquito más y para abajo. Entonces, muchas veces los procesos de desaceleración son así. Hay veces que son mucho más limpios, pues estamos subiendo, frenamos y giramos, estamos cayendo, frenamos y giramos, estamos subiendo, frenamos y giramos, y hay veces en los que, pues como en este caso, y veremos en este caso, son distintos, ¿no? Esto, ¿por qué lo comento? Primero, para que tengáis ese tip en cuanto al análisis. En segundo lugar, porque sí que es cierto que lo que podemos ver es que estamos formando esa sucesión de máximos crecientes, que ahora iremos a desarrollar porque el tema no es el qué, el tema es el cómo. Este tipo de estructuras o este tipo de etapas en Bitcoin, sobre todo después de un periodo no excesivamente largo, pero bueno, un periodo de caída, vamos a ver cuál fue la magnitud de esta caída, fue una caída de 13 días para un 12% casi abajo, pues son muy golosos para, pues como habréis visto muchas veces ya, ir a Twitter y poner Bitcoin rompe los 64.000, Bitcoin rompe los 65, los 66, Bitcoin por encima de los 68 y historias de estas, ¿no? Vale, está muy bien, se están formando esas rupturas, pero ¿cómo se están formando esas rupturas? Bueno, ahora hablaremos de ello porque es importante. Lo que es más importante es al punto al cual hemos llegado después de este rally alcista que hemos comentado, que es alcista, sí, que está yendo de más a menos también. Y es el nivel, concretamente, de los 67.000. Lo podríamos dejar en un número redondo, nivel, o sea, puntos arriba, puntos abajo. Hablamos de niveles. El hecho de creer que todos y cada uno de los inversores, traders y analistas van a establecer el mismo nivel que uno mismo es excesivamente egocéntrico. Simplemente porque yo lo veo aquí, otro lo ve más arriba, otro dice, pues yo lo pongo más redondo y me voy a los 68.000 y cada uno lo pone donde considera. El caso es que entre los 67 y los 68 hay una zona de resistencia importante. Es una zona que ha actuado varias veces, tanto como resistencia como soporte. Es una zona que ya empezó a gestarse en marzo de este mismo año.
Esto es un gráfico diario como resistencia, lo testeamos luego como soporte, lo hemos vuelto a testear como soporte, lo hemos vuelto a testear como resistencia, soporte, soporte, aquí hemos formado una clara ruptura, resistencia, resistencia y nuevamente llegamos a este punto. Es decir, estamos viendo primero precio de Bitcoin no sobrecomprado ni mucho menos, pero post-rally alcista. Segundo, rally que está yendo de más a menos. Tercero, rally que nos ha llevado a un nivel de resistencia importante. Cuarto, este movimiento alcista de Bitcoin ha forzado la ruptura de ciertos niveles. Nivel número 1, la media móvil de 200 diaria. Esta media móvil simple de aquí, en gráfico diario, es un nivel muy importante, tanto de soporte como de resistencia, como ya sabréis. Es una media móvil tremendamente utilizada, no solo para comprar o para vender, sino porque muchos traders lo utilizan de condicionante. Es decir, la primera norma de su estrategia de trading es que la media móvil de 200 periodos de X temporalidad, semanal, diaria, horaria, de 5 minutos, esté por encima o por debajo. Cuando el precio está por encima de la media móvil, consideran que está en tendencia alcista y solo se focalizan en compras. Cuando el precio está por debajo, consideran que está en tendencia bajista y solo se focalizan en ventas. Con lo cual es un nivel que no es que sea superfluo, sino que se utiliza como condicionante específico para muchas estrategias de trading. De hecho, ya traímos en el canal el desglose de la estrategia de trading del campeón del mundo del World Champions Trading no sé qué tournament del año pasado, y el campeón utilizaba este condicionante en el SP500, la media móvil de 200. Es decir, es un nivel muy importante. Nivel número 1. Nivel número 2. Esta disposición de mínimos crecientes y de nivel de resistencia. Se ha roto también. Roto y confirmado, estoy diciendo, ¿eh? Nivel número 3. Esta estructura de máximos anteriores. También podríamos decir, esta no sería tan clara de rota y confirmada, pero sí, también. Podríamos decir que también se ha roto y se ha confirmado. ¿Qué significa se ha roto y se ha confirmado? Pues que el precio la ha roto, ha cerrado y la siguiente vela ha dado continuación. Entonces, añadimos un elemento más. Hemos roto muchos niveles de resistencia. Podríamos decir, oye, esto es positivo, ¿por qué lo comentas? Bueno, lo comento porque el hecho de romper tantos niveles de resistencia provoca que, de forma directa, prácticamente, signifique que ha subido bastante. Y el hecho de subir bastante provoca, de forma directa también, que haya pullbacks. Y aquí añadimos un quinto elemento a todo esto que estamos viendo. Después del impulso que por cierto ha roto estos niveles de resistencia que hemos comentado, viene el pullback. ¿Tiene que venir un pullback ahora? No lo sé, ahora lo iremos viendo porque falta el detalle final en gráfico de 4 horas, ¿no? Pero claro, rally muy alcista, rally que ha ido de más a menos, nivel de resistencia, ruptura de muchos niveles. Después del impulso viene el pullback. 5 elementos. Es que nos falta aún el cómo se ha formado este impulso, el a través de cómo se están formando esos día sí día también máximos crecientes, porque si nos focalizamos, cada día se están formando máximos crecientes. El día 14 de octubre se formó un máximo en los 66.480 y se cerró en 66.083. El día 15 se formó un máximo en los 67.892 y se cerró más arriba aún, en los 67.000. El día 16 de octubre se formó un máximo en los 68.400. Se terminó cerrando en los 67.000. Y cada uno de estos días hemos tenido un pequeño movimiento a la baja y para arriba. Pequeño movimiento a la baja y para arriba. Ahora estamos formando otro movimiento a la baja. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque, como digo, el mercado se toma su tiempo y sí, hemos estado formando máximos crecientes y ahora veremos el cómo se han formado. Pero el hecho de que se tome su tiempo y de que estemos viendo ahora a las 7:30 de la mañana, cuando quedan 18 horas y 20 minutos para que cierre esta vela diaria, un movimiento a la baja,
después de lo que ha precedido este movimiento ascendente, yo creo que no es significante. En otra tesitura te diría, vale, no solo estamos con estos 5 argumentos que he comentado ya, sino que además ya se está formando un movimiento a la baja. La probabilidad es muy elevada de que veamos un movimiento de caída. Pero lo que nos precede mantiene las características y condiciones de lo que estamos viendo ahora. Ahora bien, vamos a ver el cómo se ha formado este movimiento. Primero vamos a copiar el nivel de resistencia y ya aquí en gráfico de 4 horas vemos diferencias. Es decir, no es lo mismo entre hacer... Bueno, lo voy a poner un poquito más así. No es lo mismo hacer esto, impulso, pullback, continuación, que hacer esto. Yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Si tú le pides a alguien dibujar una tendencia alcista, te dibujará esto. Esto no te lo va a dibujar. ¿Por qué? Porque esto mantiene de forma consciente o inconsciente los que analizamos, los que nos dedicamos a esto, los que estáis empezando incluso también, sabéis cómo se mueve el mercado y es este el movimiento. ¿Esto es una forma de moverse? Sí, pero dentro de una alteración. Sí, estás haciendo máximos y mínimos crecientes, pero ¿cómo son estos máximos y mínimos crecientes? Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo en gráfico diario esto de aquí, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, que esto de aquí. ¿Por qué? Porque esta fase final es un patrón de desaceleración y lo demás son fases impulsivas. Pues bien, del mismo modo que no es lo mismo esto que esto, tampoco es lo mismo esto que esto. Estamos de acuerdo también. Esto es una fase direccional, clara, con consenso, con fuerza alcista, y esto es una fase direccional, poco clara, con menos consenso y con menos fuerza alcista. Y es justamente lo que estamos viendo aquí. Una estructura de, sí, el precio tiende al alza, perfecto, pero cae. Y luego fijaros qué sombra. Y luego sube. Y luego fijaros una sombra para abajo. Y luego desacelera. Y luego sube con fuerza y parece que rompe. Y luego frena. Y ahora cae. Y puede seguir subiendo. Sí, porque estamos dentro de esa fase de ir frenando. Tú, si tienes un tren que va a una velocidad, el tren no lo frenas así. El tren lo vas frenando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se para. Pues esto es lo mismo. Se está frenando un tren, para hacer una analogía. Y en gráficos inferiores podemos ver claramente cómo se están formando estructuras de una desaceleración mucho más evidente. ¿Esto qué significa? Significa que el sexto punto que quiero añadir a toda esta ecuación de puntos que estamos determinando o nombrando es que se están formando giros y cambios de tendencia en temporalidades inferiores. Algo que dirías, hombre, es normal si el gráfico inferior tiene tiene más volatilidad, entonces es normal que se formen estas rupturas. Hombre, no es normal, no es necesario. Impulso, pullback, impulso, pullback. Y dentro de este impulso podemos ver diferencias respecto a este impulso y a este impulso. Con lo cual, en el primer impulso y en el segundo impulso no ha habido ninguna alteración. Sin embargo, en la tercera fase impulsiva sí que ha habido o está habiendo desaceleraciones, giros, faltas de fuerza, faltas de consenso, duda. ¿Por qué? Pues porque hay gente que lo ha pillado aquí y aquí hay un nivel de resistencia y se lo está quitando de encima. Porque venimos de una fase correctiva importante y asegurar ganancias es clave. Porque estamos en un punto de mucha duda y mucha volatilidad por noticias, por datos económicos, por la presidencia en Estados Unidos. Es normal que la gente diga, oye, he ganado algo, me lo aseguro. Pero es que no es únicamente este punto, sino que queda un último punto y un último detalle, y es que todo sigue igual.
la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. La dominancia de Bitcoin sigue fuerte. La dominancia de Bitcoin sigue haciendo máximos y mínimos crecientes. Y la dominancia de Bitcoin puede perder un 4%, bueno, un 3,5% y seguir dentro de esa senda alcista e impulsiva. Con lo cual, como ya llevamos meses y meses y meses comentando, hasta que esto no gire, hasta que esto no falle, da igual lo que ocurra, da igual las subidas, las caídas o las piruetas de Bitcoin. Seguimos dentro de la misma estructura. Cuando vamos para arriba ya, finalmente, con contundencia, con dirección, cuando vamos ya a completar la última fase del mercado alcista, por el queramos o no, ya llevamos desde diciembre del 2022, va a hacer 2 años que llevamos dentro de este mercado alcista, lo que ocurre es que la dominancia pincha, la dominancia de Bitcoin pincha y las altcoins suben y explotan más que Bitcoin y caen menos además. Seguimos con la misma estructura de la dominancia. Entonces, considero que independientemente de las dilataciones que ya hemos comentado, independientemente de que estamos hablando de un nivel de resistencia diario, con lo cual no podemos decir, vale, esto es un nivel de resistencia diario, pero aquí hay una falsa ruptura en 4 horas, ya caemos. No. Para que se forme ese movimiento correctivo, que ahora hablaremos de las dimensiones del mismo muy rápidamente, tiene que haber una alteración, o normalmente tiene que haber una alteración en 4 horas. Y esto significa que más allá de que el precio no solo pueda levantarse desde aquí, sino que pueda superar los máximos anteriores, tendremos que seguir viendo el cómo se forma ese movimiento. Y tendremos que entender que independientemente de que esto se vaya un poquito más para abajo o de que esto se vaya un poquito más para arriba a corto plazo, estamos hablando de una estructura diaria. Así que hay que darle un poquito más de tiempo y no podemos rushear, por así decirlo, esa estructura simplemente teniendo en cuenta lo que está ocurriendo a muy corto plazo en el gráfico de 4 horas. Si se forma un doble techo, será otro tema. ¿Por qué? Porque se habrá formado una figura de giro, de cambio de tendencia en 4 horas, que sí que puede ser la antesala a ese movimiento correctivo en gráfico diario. Movimiento correctivo que no estamos hablando de irnos a los 50.000. Estamos hablando de una pequeña caída hasta los 64.000, 65.000, 63.000 muy largos, por ahí, sobre esos niveles, porque de momento no tenemos información suficiente, ya que venimos también de una estructura de mucha desaceleración y falta de claridad en gráfico diario. Así que tampoco podemos jugarnos a que, vale, rechazo de resistencia, encontraremos una lógica a este movimiento ahora sí, cuando venimos de una estructura de rango. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.